Florence Scovel Shinn falleció en 1940, dejando un legado invaluable, 4 libros que transformaron la vida de millones de personas. Pero lo que casi nadie sabe es que Florence guardaba un diario íntimo, un cuaderno que nunca fue publicado. En ese diario, Florence atesoraba 9 afirmaciones, decretos que consideraba demasiado poderosos para ser enseñados a cualquiera. Hoy, por primera vez, vas a conocer esos decretos, esos secretos. Pero antes, necesito contarte por qué Florence decidió ocultar estas palabras. ¿Por qué las mantuvo en las sombras? A principios de los años 20, Florence estaba en la cúspide de su carrera como metafísica en Nueva York. Gente de todo el país, incluso del extranjero, viajaba para escuchar sus pláticas sobre el poder del verbo, el poder de la palabra hablada. Ella ya había ayudado a cientos, a miles de personas, a manifestar prosperidad, amor y sanación a través de afirmaciones específicas. Pero había un problema, un gran problema. Algunas personas estaban usando los decretos de forma incorrecta, de forma irresponsable. Y Florence comenzó a darse cuenta de que ciertas palabras eran demasiado poderosas. Cuando eran pronunciadas por alguien que no estaba espiritualmente preparado, esas palabras podían causar el efecto contrario, desatar una tormenta en lugar de la calma. Fue entonces cuando tomó una decisión crucial. Separó sus afirmaciones más poderosas en 2 grupos. El primer grupo lo continuó enseñando públicamente. Son los decretos que encuentras en sus libros, las enseñanzas que compartió con el mundo. El segundo grupo lo guardó solo para sí misma y para un pequeño círculo de alumnos avanzados, aquellos que ella consideraba listos y preparados para manejar tal poder. Esos eran los 9 decretos secretos, los más celosamente guardados. ¿Por qué exactamente 9? Florence tenía una conexión profunda con los números, una comprensión intuitiva de su significado. Ella creía que el 9 era el número de la plenitud espiritual, de la culminación. El 9 es 3 veces 3. 3 es el número de la manifestación, de la creación. Entonces, 9 representa la manifestación elevada a su máxima potencia, el poder de creación al cuadrado. Cada uno de estos decretos fue cuidadosamente elaborado por Florence durante años de práctica, años de estudio y experimentación. No son simples afirmaciones, son fórmulas espirituales precisas, diseñadas con intención y conocimiento. Y hoy vas a conocer los 9, todos y cada uno de ellos. Pero antes de revelar el primer decreto, necesito hacer una advertencia importante, que tomes esto en serio. Estos decretos funcionan rápido y funcionan con fuerza. Si no estás preparado para cambios drásticos en tu vida, no uses estos decretos. Piénsalo 2 veces. Florence dejó esto muy claro en sus anotaciones, lo subrayó y lo advirtió. Ella escribió así en su diario: estos decretos mueven montañas espirituales. Quien los pronuncia sin estar listo puede ser aplastado por la propia montaña que movió. Mucho cuidado, esto puede parecer aterrador, pero es solo un recordatorio de que el universo responde exactamente a lo que pedimos, a lo que decretamos. Y si pedimos algo grande, sin estar preparados para recibir, el peso puede ser demasiado. Con esta advertencia hecha, con esta precaución, vamos al primer decreto secreto. Decreto número 1. Florence lo llamaba el decreto de la puerta abierta.
Ella decía que este decreto tenía el poder de abrir cualquier puerta que estuviera cerrada en tu vida. No importaba qué tan difícil pareciera. Cualquier puerta, profesional, financiera, amorosa, espiritual, cualquiera. El decreto es así. Agradezco que todas las puertas correctas están abiertas para mí ahora, y ninguna fuerza en el cielo o en la tierra puede cerrarlas. Gracias. Percibe que Florence no pide que las puertas se abran. Ella agradece como si ya estuvieran abiertas, como si fuera un hecho consumado. Esa es la diferencia crucial. El secreto dentro del secreto. Cuando pides, estás en modo de carencia, de necesidad. Cuando agradeces, estás en modo de recepción, de abundancia, de certeza. Y el universo responde al modo en que estás, a tu vibración. Florence contó que creó este decreto después de pasar 3 años intentando abrir una puerta específica en su vida. Ella quería publicar su primer libro. Su sueño era ver sus palabras impresas. Pero todas las editoriales la rechazaban, una tras otra. Ninguna le daba una oportunidad. Ella intentó los decretos convencionales, las afirmaciones comunes. Nada funcionaba. La puerta seguía cerrada. Fue entonces que tuvo una revelación durante una meditación profunda. Ella percibió que estaba pidiendo al universo de forma errónea. Estaba suplicando por una puerta que se abriera. Y la súplica encarga energía de duda, de miedo, de falta de fe. Aquella noche, Florence reescribió su decreto. Le dio un giro total. En vez de pedir, agradeció, con todo su ser. En vez de esperar, declaró como un hecho consumado. 2 semanas después, un editor que ya había rechazado su manuscrito la contactó nuevamente. Increíble. Él dijo que había releído el material y que quería publicarlo. ¡Qué sorpresa! La puerta se escarzó, se abrió de golpe. Y Florence supo que había descubierto algo poderoso, una llave maestra. Ella pasó a usar este decreto para todo, para cada área de su vida, pero decidió no enseñarlo públicamente, al menos no al principio. ¿Por qué? Porque percibió que la mayoría de las personas no entenderían la sutileza, el matiz, la diferencia entre pedir y agradecer como un hecho, y sin esa comprensión, el decreto perdería todo su poder, se diluiría. Ahora, vamos al segundo decreto secreto. Prepárate. Florence lo llamaba el decreto del escudo invisible. Este era el decreto que ella usaba para protegerse de personas y situaciones que drenaban su energía, esos vampiros energéticos. Es impresionante cómo Florence ya hablaba de vampiros energéticos hace 100 años. 100 años. Ella sabía que existen personas y ambientes que simplemente chupan nuestra fuerza vital, que nos dejan exhaustos. Y ella creó este decreto como una armadura espiritual, un escudo impenetrable. El decreto es así: estoy envuelta en la armadura de Dios. Ninguna palabra, pensamiento o acción negativa puede tocarme. Soy intocable e invulnerable en lo espiritual. Amén. Este decreto tiene 3 capas de protección, como un castillo con 3 murallas. La primera capa protege contra palabras, chismes, críticas, maledicencias, rumores. Nada de eso puede afectar a quien pronuncia este decreto con fe, con convicción. La segunda capa protege contra pensamientos, envidia, celos, deseos negativos de otras personas, intenciones oscuras. Esos pensamientos existen y viajan por el campo espiritual como flechas envenenadas.
Pero este decreto crea una barrera, un muro de luz, la tercera capa. Protege contra acciones, sabotajes, traiciones, ataques directos o indirectos, conspiraciones. Cuando estás en el campo de protección de este decreto, las acciones negativas simplemente no consiguen alcanzarte. Rebotan. Florence usaba este decreto todas las mañanas antes de salir de casa, como un ritual sagrado. Y ella recomendaba que sus alumnos avanzados hicieran lo mismo. Pero, ¿por qué ella no enseñó esto públicamente? Porque este decreto exige una fe absoluta, inquebrantable. Si dudas por un segundo siquiera, el escudo se llena de agujeros, se debilita, y un escudo con agujeros es peor que ningún escudo. Es una falsa sensación de seguridad, al menos sin escudo. Estás alerta, consciente del peligro. Con un escudo agujereado, bajas la guardia, pensando que estás protegido, y ahí los ataques entran y te hieren. Florence solo enseñaba este decreto para personas que ya habían trabajado profundamente la cuestión de la fe, que habían cultivado una confianza inquebrantable en el universo, personas que ya habían probado para sí mismas que lo invisible es más real que lo visible, que la fe mueve montañas. Vamos al tercer decreto secreto. Agárrate fuerte. Florence lo llamaba el decreto de la multiplicación infinita. Era el decreto que ella usaba específicamente para cuestiones financieras, para atraer la prosperidad, la abundancia. Y era tan poderoso que Florence tenía miedo de enseñarlo. Miedo, ella escribió en su cuaderno, con letras temblorosas: este decreto trae dinero rápido, pero dinero rápido sin preparo, que puede destruir a una persona. Vi esto suceder. Cuidado, el decreto es así. Agradezco que mi prosperidad se multiplica mientras duermo. Gracias, gracias, gracias. Cada centavo que pasa por mis manos regresa multiplicado por miles. La multiplicación es la ley que me gobierna. Este decreto trabaja con el principio de la multiplicación que Jesús enseñó en la parábola de los talentos. Recuerda esa historia de la Biblia. Es poderosa. Florence Scovel Shinn creía que el dinero tiene su propia energía. Una energía vibrante, y que esa energía responde a cómo hablamos con ella. Así de simple. Cuando declaras que tu dinero se multiplica, estás dando una orden al campo energético del dinero, una orden clara y directa, y lo más interesante. Florence decía que debes repetirlo mientras duermes, porque el subconsciente nunca duerme, nunca descansa. Incluso cuando estás descansando, tu subconsciente continúa trabajando, como una máquina imparable. Y si programas tu subconsciente con este decreto antes de dormir, pasa la noche entera atrayendo multiplicación para ti. Es como sembrar una semilla mágica. Florence contó que una de sus alumnas avanzadas usó este decreto, y en una semana recibió una herencia inesperada de un pariente lejano que ni siquiera sabía que existía. Una sorpresa increíble. El dinero, literalmente, se multiplicó mientras ella dormía, como un milagro. Pero Florence también vio el otro lado, la cara oscura de la moneda. Una persona que no estaba preparada usó un decreto similar. Sin la madurez necesaria, el dinero vino rápido, como una avalancha, pero vino de una forma que trajo problemas legales, un caos total. La persona no supo lidiar con el flujo y acabó perdiendo todo. Una tragedia. Por eso Florence decidió guardar este decreto solo para quien tenía madurez espiritual para usarlo. No es un juego,
Calma, porque la revelación más impactante viene ahora. Prepárate. ¿Pensaste que estos 3 primeros decretos eran poderosos? Solo son el calentamiento. Los próximos 6 decretos son aún más profundos. Te van a volar la cabeza, y el 4º decreto en particular cambió la forma en que Florence entendía toda la ley de atracción. Un cambio radical. Decreto número 4. Florence llamaba a este el decreto del perdón instantáneo. Un nombre poderoso, y este decreto era diferente de todos los otros. Único en su clase, porque no pedía nada para sí mismo. Era puro altruismo, liberaba. Te daba la libertad. Florence descubrió que la mayoría de los bloqueos financieros y emocionales de las personas venía de una única fuente. Un solo problema: falta de perdón. El gran obstáculo. Ella decía que guardar rencor es como tomar veneno esperando que el otro muera. Una imagen fuerte. El veneno te mata a ti, no a la otra persona. Es una verdad dolorosa, y mientras guardas ese veneno, tus manifestaciones quedan bloqueadas, como si pusieras un muro. El decreto es así: yo perdono completamente a todos los que me hirieron. Yo libero y suelto. Ellos están libres y yo estoy libre. El pasado no tiene poder sobre mi presente. Repítelo con fe. Este decreto tiene un poder de limpieza espiritual impresionante. Es como una ducha para el alma. Florence decía que algunas personas pronuncian este decreto y sienten físicamente el peso saliendo de sus hombros. Una liberación inmediata, como si estuvieran cargando sacos pesados por años y finalmente largaran todo. Un alivio profundo. ¿Por qué Florence escondía este decreto? Buena pregunta, porque ella sabía que la mayoría de las personas no quiere realmente perdonar. Una verdad incómoda. Ellas quieren justicia. Ojo por ojo, quieren que el otro sufra. Venganza pura. Quieren venganza disfrazada de decreto espiritual. Una trampa peligrosa. Y cuando usas un decreto de perdón sin realmente querer perdonar, creas una disonancia espiritual, una contradicción interna. Y esa disonancia puede manifestar cosas indeseadas. Ten cuidado. Florence solo enseñaba este decreto para quien ya había hecho un trabajo profundo de autoconocimiento, un viaje interior. Para quien ya entendía que perdonar no es decir que el otro estaba cierto. No se trata de eso. Es simplemente liberarse de la prisión del resentimiento, encontrar la paz. Vamos al 5º decreto secreto. El siguiente nivel. Este Florence llamaba de decreto de la intuición perfecta. Un nombre elegante. Era el decreto que ella usaba para tomar decisiones importantes. Su brújula interna. Florence creía que dentro de cada persona existe una voz divina, una chispa de luz. Esa voz siempre sabe el camino cierto, nunca se equivoca. El problema es que la mayoría de las personas no consigue oír esa voz. Está muy apagada, porque están ocupadas de más con el barullo de la mente. El caos mental. El decreto es así. Mi intuición es perfecta e infalible. Yo siempre sé qué hacer, cuándo hacer y cómo hacer. La sabiduría infinita me guía en cada paso. Confía en tu instinto. Este decreto programa el subconsciente para confiar en la intuición. Es como un entrenamiento, y cuando confías en la intuición, ella se queda más fuerte, se fortalece. Es como un músculo. Exactamente. Cuanto más lo usas, más lo desarrollas. Constancia es la clave. Florence contó que pasó años ignorando su intuición. Un error común. Ella era una mujer racional, educada en la lógica y en el pensamiento lineal. Una mente analítica. La intuición parecía cosa de superstición.
un prejuicio grande. Pero cuando ella comenzó a estudiar la metafísica, percibió que la intuición era el canal directo con lo divino, la conexión verdadera, y ella creó este decreto para fortalecer ese canal. Una herramienta poderosa. Después de usar este decreto por algunas semanas, Florence dijo que comenzó a recibir insights que cambiaron completamente su vida. Una transformación total. Ella sabía cuál cliente rechazar. Decisiones inteligentes, cuál oportunidad aceptar. Aprovechar al máximo, cuál camino seguir, un rumbo definido. Todo venía de adentro, como un GPS espiritual, tu guía personal. Pero ella no enseñaba eso públicamente porque la mayoría de las personas confundía intuición con miedo, un error crítico, o confundía intuición con deseo, otra confusión peligrosa. Y seguir miedo o deseo, pensando que es intuición, puede llevar a decisiones desastrosas, un riesgo grande. Florence solo confiaba este decreto a quien ya sabía distinguir la voz de la intuición de las otras voces internas. Discernimiento es fundamental. Decreto número 6. Casi llegamos al final. Florence llamaba a este de decreto de la salud perfecta. Un decreto sanador, y este era tal vez el más controvertido de todos. Generaba debate, porque Florence creía que toda enfermedad comienza en la mente. Una idea radical, y que por lo tanto, toda cura también puede comenzar en la mente. Una posibilidad real. El decreto es así. Mi cuerpo es el templo del Dios vivo. Cada célula vibra en perfecta salud. Yo soy curado, entero y completo, ahora. Visualiza tu salud. Florence no estaba diciendo para ignorar médicos. No seas loco. Ella propia consultaba médicos cuando necesario. Sentido común. Pero ella creía que la medicina trata el cuerpo, mientras los decretos tratan la causa raíz, una perspectiva integral y la causa raíz de muchas enfermedades. Según ella, es espiritual. Una conexión profunda. Ella vio personas con enfermedades crónicas que los médicos no conseguían curar. Casos desesperados, y esas personas usaron este decreto con fe absoluta. Una fe inquebrantable. Algunas mejoraron. Progresos significativos, otras fueron completamente curadas. Milagros reales. Pero Florence también vio el peligro. El lado oscuro. Personas que abandonaban tratamientos médicos, pensando que el decreto era suficiente. Un error fatal. Eso era peligroso. Muy peligroso. El decreto trabaja junto con la medicina, no contra ella. Colaboración es la clave. Por eso Florence nunca enseñó este decreto públicamente. Responsabilidad ante todo. Ella tenía miedo de que personas interpretasen errado y se perjudicasen. Una preocupación válida. Guardar eso para sí misma era un acto de responsabilidad. Un acto de amor. Guarda esto bien. Porque el séptimo decreto es el que Florence consideraba el más transformador de todos. El gran final, y yo voy a revelar él ahora. Prepárate para el último, decreto número 7. El clímax. Florence llamaba a este de decreto del amor magnético, un nombre atractivo. Este decreto era usado específicamente para atraer amor. El amor verdadero, pero no cualquier amor. No te conformes. El amor cierto. Tu complemento perfecto, la persona cierta. Tu alma gemela, en el momento cierto. El tiempo divino. Florence veía muchas personas desesperadas por amor. Una búsqueda incesante, y esa desesperación era exactamente lo que alejaba el amor. Una paradoja cruel. Es un paradoxo de la ley de atracción. Así funciona el universo. Cuanto más necesitas de algo, más tú alejas.
Es una ley, porque la necesidad carga energía de carencia, una energía negativa, y carencia atrae más carencia. Como un imán, Florence creó este decreto para quebrar ese ciclo, romper las cadenas. El decreto es así: yo soy un imán irresistible para el amor perfecto. El amor cierto me encuentra sin esfuerzo. Ábrete a recibir. Yo no persigo, yo atraigo. La clave está en esas últimas palabras. Yo no persigo, yo atraigo. Florence decía que la mayoría de la gente está tan ocupada persiguiendo el amor que no se da cuenta de que el amor está intentando encontrarla. Cuando dejas de perseguir, te vuelves visible, y ahí el amor te encuentra. Una de sus alumnas avanzadas usó este decreto durante un mes. Había pasado años en relaciones equivocadas, siempre eligiendo a las personas incorrectas, siempre lastimándose. Después de un mes usando este decreto, todas las noches, antes de dormir, conoció a alguien completamente diferente a todos los que había salido antes. Un año después, estaban casados, y 30 años después, aún seguían juntos. Florence guardó este decreto porque vio personas usando afirmaciones de amor de forma manipuladora, queriendo forzar a alguien específico a enamorarse de ellas. Eso no es amor, es control. Y las afirmaciones de control siempre se vuelven contra quien las usa. Florence solo enseñaba el decreto del amor magnético a quien ya había entendido que no podemos forzar a nadie a amarnos, ni podemos solo convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos y dejar que el amor correcto nos encuentre. Decreto número 8. Florence lo llamaba el decreto de la providencia divina. Era el decreto que ella usaba en momentos de crisis, cuando todo parecía perdido, cuando no había salida visible, cuando la situación era humanamente imposible. El decreto es así: yo no sé cómo, pero Dios sabe. Yo no veo la salida, pero Dios ve. Yo entrego y confío. La providencia divina actúa ahora. Este decreto es diferente de los otros, porque Él no afirma un resultado específico. Él afirma confianza en el proceso. Florence decía que a veces estamos tan enfocados en cómo queremos que algo suceda, que bloqueamos formas mejores de que suceda. Cuando dices, yo no sé cómo, pero Dios sabe, estás abriendo espacio para milagros. Estás diciéndole al universo, yo confío en ti, hazlo a tu manera. Florence usó este decreto en un momento muy difícil de su vida. Había perdido casi todo su dinero en una inversión mal hecha. Estaba a punto de perder su casa. No veía ninguna salida. Las afirmaciones convencionales no estaban funcionando, porque ella estaba demasiado desesperada para decretar con fe. Fue entonces que ella creó este decreto de entrega. Ella paró de intentar controlar la situación. Paró de imaginar cómo el dinero vendría. Simplemente se entregó. 2 semanas después, ella recibió una carta. Un editor europeo quería traducir sus libros. El adelanto era exactamente el valor que ella necesitaba para salvar la casa. Y un poco más. Florence no podría haber planeado eso. Ella ni siquiera sabía que editores europeos existían interesados en su trabajo. Pero el universo sabía, y cuando ella se entregó, el camino se abrió. Ella nunca enseñó este decreto públicamente, porque él exige una entrega total, y la mayoría de la gente no consigue entregarse de verdad. Ellos dicen que se entregan, pero continúan intentando controlar en los bastidores, y una entrega por la mitad no funciona. O te entregas completamente, o continúas en el control.
No existe término medio. Llegamos al noveno y último decreto secreto. Florence llamaba a este el decreto de la gratitud anticipada, y ella consideraba este el decreto más peligroso de todos. ¿Por qué peligroso? Porque él funciona con una velocidad aterradora. Y si no estás listo para recibir rápido, puedes perderte en el proceso. El decreto es así: agradezco profundamente por todo lo que ya recibí. Estoy recibiendo y aún voy a recibir. La gratitud multiplica mis bendiciones infinitamente. Percibe que este decreto trabaja con 3 tiempos simultáneamente: pasado, presente y futuro. Agradeces lo que ya recibiste. Eso crea una energía de reconocimiento. Agradeces lo que estás recibiendo ahora. Eso crea una energía de presencia. Y agradeces lo que aún vas a recibir. Eso crea una energía de expectativa positiva. Cuando combinas esas 3 energías, creas un campo de atracción poderosísimo. Florence decía que la gratitud es el mayor secreto de la manifestación, pero la gratitud anticipada es la gratitud elevada a su máxima potencia. Estás agradeciendo por algo que aún no ha sucedido, como si ya hubiera sucedido. Eso envía un mensaje claro al universo: yo sé que vas a entregar, yo confío tanto, que ya estoy agradeciendo de antemano. Y el universo responde a esa confianza. Florence contó que una alumna usó este decreto para algo que parecía imposible. Ella quería comprar una casa específica, pero el dueño no quería vender. La alumna comenzó a agradecer anticipadamente por la casa, no forzando, solo agradeciendo. 3 meses después, el dueño cambió de idea. La casa era de ella. Pero Florence también vio el lado peligroso. Otra persona usó este decreto para atraer prosperidad rápido. El dinero vino, mucho dinero, pero la persona no tenía madurez para lidiar con él. Gastó todo en pocos meses y quedó peor que antes. Por eso Florence decía que este decreto era peligroso. Él te da a ti exactamente lo que tú pides, rápido. Y si no estás listo para recibir, puedes destruirte con la propia bendición. Acabas de recibir los 9 decretos secretos de Florence Scovel Shinn. Afirmaciones que ella guardó por años. Afirmaciones que ella solo compartió con un puñado de personas. Pero antes de salir usando estos decretos, necesito darte algunas instrucciones importantes. Primera instrucción: nunca uses más de una afirmación por vez. Elige la que más resuena contigo ahora. Usa solo esa, por al menos 21 días. Después puedes cambiar para otra, pero nunca mezcles. La energía se dispersa. Segunda instrucción: pronuncia la afirmación en voz alta. Florence era categórica en eso. El poder de la palabra hablada. La palabra pensada tiene fuerza, pero el poder de la palabra hablada. Cuando hablas, vibras el aire a tu alrededor. Creas ondas sonoras que cargan tu intención. Esas ondas viajan por el campo espiritual y comienzan a reorganizar la realidad. Tercera instrucción: elige un horario fijo. Florence prefería de mañana, así que te despiertas, o de noche, antes de dormir. Esos son los momentos en que el subconsciente está más receptivo. Pero lo importante es la consistencia. En todo día, en el mismo horario, por al menos 21 días. Cuarta instrucción: no le cuentes a nadie lo que estás haciendo. Florence era muy seria sobre eso. Ella decía que hablar sobre tus afirmaciones antes que ellas se manifiesten es como abrir el horno antes de que el pastel esté listo. El pastel se desinfla. La manifestación también. Guarda para ti.
Deja que el universo trabaje en silencio. Cuando la manifestación venga, ahí puedes contar. Antes de eso, silencio absoluto. Si este conocimiento sobre los 9 decretos secretos de Florence Scovel Shinn te ha tocado de alguna forma, quiero pedirte algo. Acabas de recibir algo que Florence guardó toda su vida, algo que ella solo daba a alumnos avanzados. Este tipo de contenido exige horas de investigación, traducción de textos antiguos, verificación de fuentes. Es un trabajo que pocos hacen. El botón Supergracias allí abajo del video no es solo una forma de apoyar financieramente. Es una forma de que tú digas que este tipo de sabiduría merece ser esparcida. Es una forma de que tú actives la ley de la circulación que la propia Florence enseñó. Ella decía que el dinero parado se pudre. El dinero en movimiento se multiplica. Cuando tú contribuyes, estás poniendo el dinero en movimiento. Y ese movimiento vuelve para ti, multiplicado. No estoy pidiendo que me hagan rico. Estoy pidiendo que tú formes parte de una misión. De la misión de rescatar las enseñanzas originales de Florence Scovel Shinn. Enseñanzas que están siendo deturpadas por ahí. Enseñanzas que merecen ser compartidas en su forma pura. Tú no eres solo espectador de este canal. Tú eres guardián de esta sabiduría, y los guardianes contribuyen. Ahora, quiero saber de ti. ¿Cuál de estos 9 decretos te impactó más? ¿Cuál vas a usar primero? Comenta aquí abajo. Quiero ver cuál decreto está llamando más la atención de las personas. Y si tú ya usaste algún decreto de Florence en el pasado y tuviste resultados, cuenta también. Tu testimonio puede ser exactamente lo que otra persona necesita oír para tener el coraje de comenzar. Florence decía que cuando compartimos nuestras victorias espirituales, multiplicamos la fe de quien nos oye. Y fe multiplicada es manifestación acelerada. Entonces, no lo guardes para ti. Compártelo en los comentarios. Deja que este espacio se convierta en un portal de transformación. Un lugar donde personas reales cuentan historias reales de cómo los decretos cambiaron sus vidas. Antes de irme, necesito contarte una última cosa. Florence murió en 1940, pero sus enseñanzas nunca murieron. Ellas continúan vivas en cada persona que usa un decreto con fe, en cada persona que transforma palabras en realidad, en cada persona que entiende que la lengua es la varita mágica más poderosa que existe. Tú ahora formas parte de este linaje. Tú ahora cargas los 9 decretos secretos que Florence guardó por décadas. Úsalos con sabiduría, úsalos con responsabilidad, úsalos con fe. Y observa tu vida transformarse de maneras que ni imaginabas que fueran posibles. Florence estaría orgullosa de saber que sus decretos finalmente están siendo compartidos con quien está listo para recibirlos. Y si tú asististe hasta aquí, tú estás listo. No fue coincidencia que hayas encontrado este video. No fue coincidencia que hayas oído estos decretos. El universo te trajo hasta aquí por un motivo. El próximo paso es tuyo. Escoge un decreto. Comienza hoy y deja que el universo haga el resto. La puerta está abierta. El escudo está activo. La multiplicación está en movimiento. El perdón te liberó. La intuición te guía. La salud te envuelve. El amor te encuentra. La providencia actúa. Y la gratitud multiplica. Todos los 9 decretos están disponibles para ti ahora. Úsalos bien. Y que Florence, desde donde quiera que esté, sonría al ver más una alma despertando para el poder de la palabra hablada. Recuerda las palabras que ella repetía constantemente.
La palabra es tu varita mágica. Úsala con sabiduría. Florence pasó la vida entera enseñando que somos arquitectos de nuestro destino. Cada palabra que sale de nuestra boca es un ladrillo. Podemos construir palacios o prisiones. La elección es nuestra. Con estos 9 decretos, tú tienes las herramientas más poderosas que Florence creó. Herramientas que ella guardó por considerar demasiado preciosas. Herramientas que ahora están en tus manos. ¿Qué vas a construir con ellas? Esa respuesta solo tú puedes darla. Pero una cosa yo puedo garantizarte. Si tú usas estos decretos con fe, consistencia y pureza de intención, tu vida nunca más será la misma. Las puertas van a abrirse, la protección va a envolverte, la prosperidad va a multiplicarse, el perdón va a liberarte, la intuición va a guiarte, la salud va a restaurarte, el amor va a encontrarte, la providencia va a actuar y la gratitud va a multiplicar todas esas bendiciones infinitamente. Este es el legado de Florence Scovel Shinn. Y ahora, ese legado también es tuyo.